Feliz sábado para todos. Bienvenidos una vez más a este espacio, a este sábado, a un sábado en el que todavía gozamos de libertad religiosa, gozamos de la compañía de Dios allá en el santuario celestial y por eso siempre estamos muy agradecidos. Hoy vamos a abordar un tema que es un tanto controvertido, digo controvertido en el contexto de las corrientes feministas que se han ido ganando estos últimos años, espacios en diferentes ámbitos de la economía, en la política, incluso en muchos espacios de carácter religioso, en las iglesias, por ejemplo. Hoy día es muy común, es corriente ver en muchas denominaciones religiosas mujeres en el liderazgo espiritual de las iglesias. Estamos hablando especialmente de mujeres consagradas al ministerio pastoral. Bueno, nosotros en este programa, tal como dice el nombre de este espacio, tenemos que probar, analizar en la Biblia si es correcto, si la Biblia sanciona, apoya la consagración de mujeres al ministerio pastoral. Dije al principio que era un tanto controvertido porque hay muchas corrientes feministas que apoyan esta línea de interpretación. Pero nosotros vamos a analizar con la cabeza fría, sin tomar lado de ninguna parte, sino simplemente queremos mostrarles a ustedes qué dice la Biblia respecto a yo diría, a esta tradición ya que es reciente, no tiene muchas décadas, o sea, digo en el sentido de que se está poniendo muy de moda, ¿no? Antes era hasta censurado, pero bueno, hoy vamos a analizar ese asunto. Así que bienvenidos al programa Probando la Verdad. Gracias por estar en compañía de nosotros, gracias por sintonizar siempre la red Advenir Internacional. Este programa se está transmitiendo también a través de la radio Advenir Internacional, Radio Altiplano y otros medios que se enlazan a la señal de la red Advenir. En Génesis 1:27, Dios dice que creó al hombre y la mujer a imagen y semejanza de Dios. Ese es un contexto muy interesante para afirmar que Dios no hace acepción de personas. Por lo tanto, el hombre y la mujer somos iguales delante de Dios. Muy bien. En ese contexto, como dije al inicio, hay corrientes feministas que intentan justificar diciendo de que, bueno, ¿por qué solo el hombre puede estar al frente haciendo uso o ministrando la palabra del Señor, bautizando, creando iglesias, comunidades religiosas, etc.? ¿Por qué no la mujer si somos los dos iguales delante de Dios? Pero bueno, para desglosar este asunto, yo he invitado a dos personas que están muy envueltas, muy involucradas en el ministerio de la familia, en el ministerio pastoral. Voy a dar la bienvenida a nuestro querido hermano Mark. Gracias. Gracias por una vez más aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación. Es un honor. Hermana Kerry también. De verdad, gracias por estar con nosotros. Son varios programas que ya nos está acompañando. Muchísimas gracias. Siempre un gusto estar aquí en Probando la Verdad junto a usted, mi querido hermano, y junto a toda nuestra audiencia. Muy bien. Vamos a empezar por algo interesante. Hay últimamente, no he querido traer estadísticas ahora, pero en el mundo protestante existen ya cientos de miles de mujeres que han sido llamadas a servir como pastoras, como ministros del Evangelio. ¿Eso es bíblico, hermana Kerry?
O sea, en resumen, sé que tenemos que desglosar muchas cosas, ¿no? Claro, y se nos va a tomar el programa haciendo esto, pero bíblicamente hablando, no considero que hay bases para que una mujer sea llamada al oficio de organizar, liderar iglesias, cuidar espiritualmente rebaños, la iglesia en sí, y ejercer los roles que son pastorales. O sea, si nosotros sí vemos muchas mujeres que son activas dentro de la iglesia, es decir, no se le niega a la mujer participar en el ministerio de la iglesia, pero en todas las mujeres que vemos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, no vemos que a ninguna de ellas se le haya dado ese rol de liderazgo pastoral. A ver, en el contexto bíblico, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, se habla o se mencionan algunas mujeres y son los, yo diría así, los argumentos de estas líneas que apoyan y dicen que sí, debería consagrarse mujeres al pastorado, y mencionan a algunas mujeres, por ejemplo, que han sido líderes tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se menciona a Débora, ¿no? Se menciona también a la hermana de Moisés, a Miriam. Y bueno, entre otros, en el Nuevo Testamento, el más usado está Febe, en español, Phoebe en inglés creo, Lidia también, y algunas otras profetisas que hubieron tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Han sido llamadas por Dios, entonces dicen, bueno, es una muestra de que Dios también quiere líderes al frente de los púlpitos, mujeres, ¿no? ¿Cómo podemos enfocar esto a qué es lo que Dios quería mostrar al llamar a esas mujeres? En cierto sentido sí tenían liderazgo, es innegable eso, ¿no? Pero ¿qué es lo que Dios quería mostrar con eso? ¿O cuál es el plan original de Dios respecto al rol de las mujeres en el liderazgo de la iglesia? No hay duda que Dios quiere que todos sus hijos sean útiles en su obra. No importa si son varones o mujeres. Si somos hijos de Dios, es la voluntad de Dios también que llegamos a ser siervos de Dios. Bien, ahí yo quiero enfatizar algo. Entonces, lo que usted dice es que Dios de manera, o sea, sin discriminar ni al hombre ni a la mujer, los llama a su servicio. Ok, sí. Muy bien, sigamos. Sin embargo, Dios tiene órdenes establecidas que es una reflexión de su gobierno. Por ejemplo, cuando miramos el cuadro de una manifestación del gobierno de Dios en el cielo en Apocalipsis 4, ahí vemos que Dios en su gobierno tiene jerarquías establecidas. Tenemos primero el Padre sentado en el trono, el Hijo con él en el trono, los 7 espíritus de Dios delante del trono. Tenemos los 4 seres vivientes o los querubines cubridores alrededor del trono. Tenemos los 24 ancianos con sus sillas delante del trono, y alrededor de ellos podemos ver una multitud de millares de ángeles, que son, ángel significa mensajeros, siervos de Dios, alrededor del trono. Hay órdenes establecidas en el gobierno de Dios. Ahora, Dios en el gobierno de Dios en cielo. Ahora en la tierra, Dios estableció su gobierno aquí para representar esa misma autoridad celestial. Y la primera manifestación del gobierno de Dios aquí en la tierra fue el hogar, fue la familia. En el Edén ya, ¿no? Sí, en Edén. En eso tenemos el modelo de gobierno divino, del gobierno del cielo, el reino del cielo aquí en la tierra. O sea, el modelo de organización jerárquica divino del cielo se tenía o se refleja en el establecimiento
de la familia en el Edén. Sí, el hogar fue la primera manifestación Ok. de ese orden. Y en el hogar, como vemos como Dios formó a traer ese orden, primero Él creó un hombre, un varón. Dejó ese varón con instrucción sobre qué es su trabajo, qué es su rol. Da instrucción a él que antes que su compañera y su ayuda había sido formado, Dios mandó a Adán cuáles eran los límites de la extenso de su libertad y el límite de su libertad. En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, mandó sobre qué él puede comer, no puede comer. Eso era antes de la creación de Eva. ¿Por qué Dios hizo eso? Cuando Dios es todopoderoso, Él podía crear a Adán y Eva al mismo vez. Entonces, el asunto no es un asunto de igualdad en respecto a nuestro parado delante de Dios como sus hijos. Es un asunto de respeto para el orden que Él estableció. Por ejemplo, en cielo, todos los criaturas son hijos de Dios. Sí. Igualmente hijos de Dios. 100% hijos de Dios. Aquí en la tierra, todos nosotros somos 100% humanos. No importa si somos varones o mujeres. No es que los varones son 80% humanos y las mujeres son 30%. No. Todos son 100% humanos. Pero a pesar de eso, hay distinciones en los roles. Y funciones. Y funciones. Y también, ¿sabe qué? Hasta en la deidad mismo. Claro, exacto. La Biblia dice en Filipenses 2, 5, hablando sobre Jesús, que Él, siendo en la forma igual de A Dios, no pensaba que ese estado era algo para aferrarse y Él humillarse. Entonces, Él, por esencia de su naturaleza, tiene el mismo naturaleza como el Pero Padre. era Dios. Sin Exactamente. embargo, aquí con un rol y función diferente. Exactamente. No hay confusión entre los roles del Padre, El del rol, Hijo y del Espíritu el Santo. Hay rol y la roles distintos. Claro, el rol y la función no lo rebajaba de Dios, ¿no? Sí. Él seguía siendo Dios. La función y el rol era diferente, nada más. Entonces, Lo que usted está queriendo Sí. decir es que en el Edén, cuando Dios crea a Adán, le da un rol, una función diferente a la de la mujer. ¿Cuál sería el rol de la mujer en este caso? El pastor Mark apuntó al rol del varón como primer ser creado en el Edén. Luego viene Eva después de Adán. Bueno, en el mismo libro de Génesis 2:18, dice el Señor que no es bueno que el varón esté solo y que Él entonces le va a crear una ayuda idónea para él. Entonces, Eva en principio iba a ser ese complemento que iba a ayudar a Adán en ese cogobierno que había sido expresado en Génesis 1:28. Cuando Dios los bendice, cuando Dios les dice, multiplíquense, fructificaos, sojuzgad la tierra. Ese ejercicio de dominio que le había dado a Adán. Entonces, Eva viene a ser esa contraparte, es la ayuda de Adán. Pero no, en principio, el responsable de Edén era Adán. En todo Ahora, caso, podríamos decir que a Adán le fueron asignados roles correcto. de liderazgo. ¿Por qué digo de liderazgo de inicio? Porque finalmente después del líder fue creado una persona que necesitaba apoyar el liderazgo de Adán. Correcto. No estaba Eva para liderar a Adán, dice ayuda idónea para él. Para él. Ok, interesante. Exactamente. Y ese mismo modelo, vamos a ver que se traslada en principio también a la iglesia. ¿Por qué? Porque ¿qué es la iglesia? La iglesia es sencillamente la congregación de familias. Eso es la iglesia. Claro, las iglesias tenían que reflejar la esencia de las familias, ¿no? Claro, porque eso es lo que es. La iglesia en sí misma no es un ente que está divorciado de esta realidad. Entonces, de esa familia donde, por ejemplo, Adán
se le dio esa capacidad de que Dios instruye a Adán, es un rol profético. Claro. Dios lo instruye y él instruye a Eva y el deseo era que él también instruyera a sus hijos y que sus hijos se lo hicieran con sus hijos. Y de hecho Tenía un Dios en rol el Edén hablaba sacerdotal. con el jefe Claro, el Señor venía a visitarlos, ¿verdad? para que Adán enseñara a Eva. Enseñara. Y entonces él al enseñar a su rebaño, a su familia, que es el primer rebaño, él también ejercía esa función sacerdotal. Entonces, cuando llevamos un grupo de familias que mantienen este orden a la iglesia, lo que se hace es trasladar el mismo sistema que ya se instituyó. Entonces, las hermanas, las mujeres, serán ayuda idónea dentro de esa iglesia y a sus esposos y vamos a ver en diferentes áreas en que ellas ayudan. Claro. Era un rol que de ninguna manera empujaba a un nivel de servilismo a la mujer. Dios no la estaba rebajando, simplemente eran funciones, roles diferentes. Exactamente, roles diferentes. Ambos siendo iguales delante de Dios. Amén. Y Génesis capítulo 1, versículo 26, muestra que tanto el hombre y la mujer son llamados a participación en el gobierno de Dios en la tierra, porque dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Adán tenía autoridad sobre todo. Sí. Eva también tenía autoridad sobre todo esto, pero no tenía autoridad sobre Adán. Eva también tenía autoridad sobre sus hijos. Entonces, pero Adán era quien era la cabeza de ese gobierno, representativa del gobierno de Dios. Mira lo que dice Génesis 2, 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces, él tenía que poner a producción el huerto y también para proteger el huerto. Ahí podemos ver que Adán en Edén era la puerta de Edén. Era él quien tenía la palabra final, ¿quién va a entrar? Nadie podía entrar, debía entrar sin Adán. Si alguien entró sin autorización de Adán, esa persona Jesús dice que es un salteador y ladrón. Porque todo, según Jesús, que entra al redil por la puerta, excepto por la puerta, son ladrones y salteadores. Lucifer, Satanás, entró en Edén no por la puerta, no consultando con Adán. Y al final, ¿a quién Dios llamó a cuenta por eso? Después de haber pecado. En Génesis 3, llamó a Adán a cuenta por eso. A pesar de que Pablo mismo aclara, dice, no fue quien primero pecó no fue quien primero pecó Adán, sino Eva, pero a quien le llamó por la responsabilidad que tenía era Adán. Era Adán. Y era claro la autoridad de Adán como cabeza del representante del gobierno aquí en la tierra, porque Dios en su creación era el Dios que habla. Por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Y Dios mandó a Adán en primer lugar a hablar, a manifestar esa autoridad representativa del cabeza. Cuando él mandó a él para nombrar todos los animales, nota que en Génesis Dios tampoco nombra a Eva, era Adán. Claro. Mira Génesis 5, versículo 1 y versículo 2 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Entonces, para Dios, delante de Dios, hay una sola representación de toda la familia humana. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza, Él es el primero. Cuando Él ve humanidad, Él ve humanidad en Adán.
Tanto como en el reino de Dios, en el reino de redención, todos los quienes van a ser herederos de la salvación, Dios ve ellos solo en una sola persona, la cabeza de la familia redimido de Dios de la tierra. ¿Qué implicas? Jesucristo. Todas las familias en cielo y la tierra son llamados en Jesucristo. Entonces, la iglesia tiene que reflejar dos modelos. Uno, el primero, el modelo de autoridad y organización del hogar. Segundo, tiene que reflejar la autoridad de Cristo como cabeza de la iglesia y la sumisión de la iglesia bajo Cristo, como ejemplo para consolidar el ejemplo en el hogar. Porque cada marido, según 1 Corintios 11, y es bueno si leemos, 1 Sí. Corintios 11, dice en versículo 2, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Cristo es qué? Cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, el gobierno de Dios tiene un solo cabeza. ¿Y esa cabeza es quién? Cristo. No. El gobierno de Dios tiene un solo cabeza. El cabeza supremo Sí. es Dios. Pero Dios como el cabeza tiene representativas. Su primera representativa es Cristo. Representante. ¿Sí? Y aquí en la tierra la representación de su gobierno es en el hogar, el marido como representante de Cristo, que es representante del Padre. Y también delante de los hijos, la esposa también representa la autoridad del esposo. Ella no está independiente en su trato de los hijos. Ella también debe actuar delante de sus hijos como representante de la autoridad de Cristo mismo, de su cabeza, que es su marido, representando a Cristo y Cristo representando al Padre. Hay un orden. Claro, exacto. ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que el esposo o el hombre sea el cabeza de la familia? Es decir, ¿qué más representa, aparte de ser el jefe de familia, qué otras implicaciones tiene esta responsabilidad, este rol que le asigna al hombre? Bueno, la verdad es que hay muchas personas que hoy día, cuando se hablan de estas cosas, tienden a fruncir el ceño. Como decir, ¿por qué? Porque ese hombre va a estar encima mío, ¿pero qué es esto? Y tenemos que ser muy cuidadosos cuando pensamos de esa forma, porque puede que el pensamiento que nosotros traemos y lo verbalizamos esté más bien dominado no por una cosmovisión bíblica y por el entendimiento de lo que Dios ha asignado a cada uno de nosotros, sino que está más bien impregnado por nuestras experiencias o por las tradiciones o por las concepciones sociales que tenemos. Y actuales. Entonces queremos interpretar lo que Dios ha dejado en su palabra de acuerdo al contexto sociocultural en el cual vivimos. Occidental, actual de hoy, sí. Que es imperfecto. Entonces, en primer lugar, quiero que seamos cuidadosos de no hacer este tipo de situaciones y no caer en, es que caemos más bien en nuestros sentimientos que en lo que dice la palabra del Señor. Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el hecho de que el varón sea la cabeza de hogar significa que a él se le ha dado una responsabilidad solemne. No es una responsabilidad fácil. Es un hombre que, si Cristo es su cabeza, tiene que estar en constante comunión con Cristo. Tiene que estar alimentándose diariamente del estudio de la palabra y saber entonces en qué lineamientos él va a poder dirigir su hogar, cómo él los va a direccionar, cuál es la visión que Dios le ha dado a ese varón para conducir a su familia. Porque si ese varón decide no escuchar a Dios, por ejemplo, entonces ¿en qué dirección va a llevar a ese hogar?
Porque se podría decir en ese contexto que el varón también es el sacerdote de la casa. Por supuesto. Entonces tiene que estar no solamente cerca de Dios y conocer su palabra, pero tiene que también estar lo suficientemente cerca de su esposa y de sus hijos para que él pueda interceder también por ellos delante del Padre y pedir sabiduría de cómo los va a guiar. Claro. Tiene que proveer para ellos, tiene que darles un ambiente de seguridad a esa familia. Y, Proveedor, protector, sí, tiene que ser protector, él es el sacerdote, él es sacerdote, él también líder es espiritual de la un familia. líder espiritual de la familia y tiene también que mantener la unidad en su hogar, ya que él es ese círculo protector del hogar, no solamente protector de que si salta un ladrón a la casa, obviamente se espera que él salga primero, ¿verdad? Claro, hombre. Pero no solamente eso, se quiere que él también, al estar cerca de su esposa y de sus hijos, pueda también proteger de cualquier influencia que no sea adecuada en su hogar, que pueda estar atento, ¿dónde están mis hijos? ¿Qué están haciendo? ¿Qué no están haciendo? Convertirse en la barrera de las tentaciones que podrían estar introduciéndose Correcto. en la casa. Correcto, Tiene que estar atento, correcto. como todo lo profeta, como todo líder espiritual de la Como iglesia. todo centinela. Claro. Él tiene que estar atento al peligro que puede acechar en el hogar. Ahora, lamentablemente, y esto no solamente ocurre con los varones, ocurre también con las mujeres, ¿no? Por las condiciones en las cuales estamos viviendo, estos roles que idealmente deberían ser así, se han tergiversado. Y lo que vemos en la práctica no es lo que debiera ser. Lo que deberían reflejar Lo que desde el se punto de debería vista bíblico. reflejar y pero cada varón que ha sido llamado por Dios y que ha experimentado conversión en Dios tratará con la ayuda, por supuesto, del Espíritu Santo y de su palabra, de entonces tomar un rol activo en aquello que Dios le ha dado. Claro. De igualmente, si es una mujer que ha sido tocada por Dios y ha sido convertida por Dios y que ahora entiende a qué ha sido llamada, también tratará con la ayuda del Espíritu Santo de cumplir los roles que Dios le ha Claro, en ese rol de liderazgo que se le ha asignado al hombre, es justamente ahí donde empieza el rol también de la mujer. Es decir, el esposo, tu esposo en todo caso, ahora estamos refiriéndonos a las mujeres, tu esposo ha sido llamado a ser sacerdote de la casa, proveedor, protector, y hay muchas responsabilidades. Creo que más allá de un sentido de autoridad, es un sentido más de responsabilidad para el hombre, ¿no? Una carga muy grande. Ahora le dice, el hombre solo no puede. Por eso dice a ella, por eso te dice a ti, ahora necesito que por favor le ayudes a él. Exactamente. Esa es la idea, ¿no? Exactamente. Bien. Y es importante que reconocemos que Dios no solo creó una ayuda, Él dijo, Él especificaba qué tipo de ayuda. No es una ayuda para duplicar, para que hay dos. Es una ayuda para que hay uno. Claro, En otras palabras, hay fortalezas que Él había dado al hombre, pero fortalezas que falta en el hombre. Yo voy a proveer una ayuda que va a manifestar lo que falta. No es para que hay duplicación y terminó en competencia. No, es para complementar, para que hay colaboración entre los dos y todos los deberes del ser humano va a ser cumplido en esa unión como una sola persona. Claro, exacto. Entonces, la ayuda, él dice, es una ayuda idónea. Entonces, no es porque Dios quiere que la mujer sea el duplicado de él en lo que él está ya capacitado para hacer. No hay necesidad de dos cabezas. No, por supuesto. Porque si hay dos cabezas, ahí vamos a tener dos visiones y esa es división. Estaríamos hablando de un dualismo también divino, sí, ¿no? Ese va a terminar en división. Claro. No va a ser uno. Pero, No refleja la unicidad divina. sí. No reflejaría en todo caso. Y es por eso el primer mandato del Dios en relación al hombre, en relación a su esposa, es el llamado al sacrificio. Da a sí mismo en amor para su esposa. Y el primer mandato a la esposa hacia su marido es sumisión.
Sumisión. Sumisión. Porque si no hay eso, entonces no hay posibilidad que un hombre va a poder manifestar el liderazgo efectivamente. Él siempre va a estar trancado, siempre. No importa si él está recibiendo su visión de parte de Dios y por uno de su primer rol espiritual es como profeta. Él tiene que estar con Dios y traer la palabra de Dios a otros. La familia, sí. Sí. Entonces, completamente su primer rol espiritual va a estar trancado, porque si él, aunque él está hablando con la autoridad de Dios, según la palabra de Dios, si una mujer, si su esposa no está conforme en su actitud a la palabra de Dios, no va a aceptar, no va a someter, no va a mostrar sumisión, no va a reconocer que su marido no es solo una autoridad manifestando sí mismo, que él es una representación del gobierno celestial. Entonces, el plan de Dios es para que todos sus hijos aquí manifiesten un espíritu de sumisión. No es solo el hombre, no es solo la mujer que está llamado a sumisión. El varón está llamado a sumisión ¿a quién? A Cristo. A Cristo en primer lugar. Entonces, él está manifestando autoridad no en su propio nombre, pero en el nombre de Cristo. Quien manifestó la autoridad en el nombre del Padre. Claro. Para llevarlo a un ejemplo más simple, si yo tengo una empresa, esa empresa tiene un presidente y tiene gerentes y tiene delegados, pero usted se imagina una empresa que tenga 3 o 4 presidentes al mismo tiempo y que todos traten de luchar para ver quién va a ser el plan. Esa empresa en poco tiempo sencillamente va a quebrar. Claro. Porque no va a tener lineamientos claros. Entonces, una vez, digamos, el varón está llamado a trazar esos lineamientos a través de la palabra de Dios, no por capricho, ¿ya? Sino dirigido por Dios, de quien él recibe esa instrucción. Y luego lo comunica a su empresa familiar, a su esposa y a sus hijos, para poner en marcha esa visión. Claro. No hay competencia. Habiendo ya entendido las bases de la familia en el Edén, en el inicio, y qué es lo que realmente Dios quería que la familia refleje, y el pastor Mark creo que apuntó muy claro en el sentido de que Dios lo que quería es que se refleje el gobierno de Dios en la familia. Correcto. Y eso mismo después se traslada al Nuevo Testamento cuando Pablo en Efesios, capítulo 5, habla y compara a Cristo como la cabeza, ¿no? Y a la vez Pablo también dice, ustedes ahora en su familia representan a Cristo. Así como Cristo amó a su iglesia, ustedes también amen a sus esposas. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, ustedes son cabeza de la familia. Bueno, entonces del inicio nos trasladamos al Nuevo Testamento y en ese contexto Pablo escribe, y yo quiero que ustedes ahora me ayuden en esto, este texto que voy a leer a continuación, 1 Timoteo capítulo 2, como en algún momento apuntaba nuestra hermana Kerry, decía, si nosotros lo leemos con la cosmovisión actual, occidental, y no con la cosmovisión hebrea, quizás este texto suene a machista. 1 Timoteo 2, 12. Y muchos se agarran de estos textos en el contexto de muchas de las líneas feministas, que está muy fuerte también en muchas denominaciones religiosas, y dicen que esto es discriminación, o que estos textos, estas afirmaciones paulinas fueron escritas de manera circunstancial, solo para Éfeso, o porque en ese momento eran ignorantes las mujeres. Voy a leerlo un par de textos, para que aquí en la mesa, en Probando la Verdad, analicemos a qué es lo que realmente quiso decir Pablo en este contexto. Dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. El verso 10, 2:10, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Hasta ahí creo que no hay ninguna controversia. A partir del verso 11, dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Verso 12, porque no permito que a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue
formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero la mujer se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Bueno, parece fuerte el texto si lo vemos con una cosmovisión feminista. Por eso yo creo que es importante, miren, a mí me ha llegado y he conocido a muchas mujeres que si pudieran arrancar Esta página. lo harían. Pero es eso, es por el entendimiento, o sea, queremos encajar la Biblia en nuestras circunstancias y entenderla de esa forma y no ver el modelo que ya traemos. Eso número uno. Dos, muchas de las mujeres que se pronuncian sobre este texto y dicen es que Pablo era machista, era discriminador. Muchas de ellas me he dado cuenta cuando me siento a hablar con ellas que ni siquiera leen sus Biblias. Entonces, emiten opiniones, pero sin conocer la palabra de Dios. O descontextualizados también. Claro, que es lo que me lleva a tomar las cosas fuera de contexto. Porque si yo no tengo una visión balanceada, equilibrada y cabal en el conocimiento de las Escrituras, puedo sencillamente tomar un texto como este o cualquier otro, en cualquier área, y lo voy a sacar de una manera que no es correcta. Bueno, hay un hecho, creo que aquí queda muy claro en el contexto, es que lo que decía el pastor Mark, una vez conociendo el plan original de Dios con la familia, una vez entendiendo de cuál era el rol de Adán en la familia como cabeza, como protector, como sacerdote, una responsabilidad muy grande. En ese contexto, aparentemente hubo en aquella época también corrientes feministas que intentaban empujar a la mujer en su rol, pero por encima del varón, o ignorando también el papel. El papel. Ahora, yo quisiera antes atacar un poco, o no atacar, no, voy a escoger una palabra mejor, no voy a atacar a nadie, voy sencillamente a exponer mejor. El por qué este texto no habla de un contexto machista o un contexto de desigualdad. No solamente por el hecho que ya establecimos en Génesis de que hemos sido creados hombre y mujer a igualdad de Dios. ¿Sí? Y tenemos delante de Dios las mismas responsabilidades y somos redimidos de igual forma a través de Cristo. Caímos bajo la misma culpa y somos redimidos por de la misma forma. ¿Okay? Entonces eso no hay problema. Pero vemos que también, con respecto a la instrucción, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿conocían las mujeres la ley, la Torá, o eran ignorantes? ¿La conocían? Claro. ¿Por qué? Porque de otra forma, Proverbios 1:8 no diría a ese hijo que tenía que escuchar la ley de su padre y la dirección de su madre. Si una madre no tiene ninguna formación, ¿cómo iba ella a direccionar a los que estaban alrededor? En Nehemías, por ejemplo, en capítulo 8, vemos que las mujeres también estaban allí escuchando la exposición de la ley, como estaban los varones. También participaban en los cánticos del templo. No eran sacerdotes, pero estaban activas. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, ¿no estaba Joana y Susana junto con Marta y María? ¿No acaso sanó Jesús a la suegra de Pedro? ¿O hacía acepción de personas Cristo en su ministerio? No, Él curaba y sanaba tanto hombres como mujeres. Y había mujeres quienes también escuchaban las enseñanzas del Señor y que luego también escuchaban las enseñanzas de los apóstoles. Entonces, no es que la mujer ha sido relegada a una posición de ignorancia. Y es más, a aquellas mujeres que piensan de esta forma, yo les reto a leer Proverbios 31. Cuando usted lee Proverbios 31, usted se da cuenta que eso no puede ser una mujer ignorante. Una mujer que sabe de economía, conocía la ley, conocía psicología. Todo. Entonces, no quiere decir que la mujer estaba relegada a una posición de inferioridad ni intelectual, ni de conocimiento espiritual, nada de esas cosas. Eso no se ve en la Escritura. Sencillamente tiene un lugar distinto donde servir.
y donde es efectiva al Claro. servicio. Es como... En este- Sí, sigue. En ese pasaje podemos discernir Pablo poniendo dos protecciones. Está protegiendo principalmente el rol de autoridad de la cabeza del hogar. Está protegiendo no solo de una usurpación de la mujer, porque eso es lo que él dice aquí, porque no permite a la mujer enseñar. ¿Por qué no? Ni ejercer. La otra parte es lo que da clarificación. Ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces su preocupación es que no hay una transgresión del orden autorativo que representa el gobierno de Dios. Pero muchas veces solo nosotros ver el aspecto de la mujer. Es que Pablo está protegiendo usurpación, está poniendo marcas para que no hay usurpación del rol. Funciones. O confusión. O confusiones. Pero sí, por ejemplo, no solo de parte de la mujer, también de parte de las autoridades en la iglesia, tenemos que cuidar que una autoridad en la iglesia no transgredir también las funciones que pertenecen a la familia. Entonces, en otras palabras, el pastor de la iglesia no tiene autoridad para usurpar el lugar del marido de la esposa, aunque él es un líder en la congregación sobre los líderes de las familias, pero él debe ejercer su rol para no imponerse Ya. o transgredir en una forma que el invalidar la autoridad de los maridos en sus propios hogares. Por eso, por ejemplo, dice, si pasamos rápidamente a 1 Corintios, un versículo similar, 1 Corintios capítulo 14, dice, versículo 34 y 35. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. ¿Por qué? No es porque ellos son ignorantes, necesariamente, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice. Entonces, no es por tradición, no es por cultura que él está hablando. Él dice, la ley dice. No se puede afirmar en el sentido de, o sea, no se puede decir esto que era una tradición en los tiempos de Pablo. No era una tradición, era porque Pablo dice, como también la ley lo dice. ¿Y a qué ley se está refiriendo? Pero ¿dónde en la ley dice eso? ¿En Está qué parte de hablando- los 10 mandamientos es la gran pregunta, digamos? ¿Dónde No, dice está que la hablando- ley, en la ley Sí, de los 10 cuando mandamientos? él aquí dice la ley, él está refiriendo al Torah, A los como 5 también libros. dijo la Torah. Entonces Claro, no está muy bien. hablando sobre los 10 mandamientos específicamente, la Torah. ¿Y dónde en la Torah dice eso? En Génesis. En Génesis capítulo 3, versículo 16, cuando Dios reafirmó el orden que él había establecido desde el principio a Eva, delante de Adán, Génesis 3, A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos, con dolor darás a luz tus hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ahí eso está Pablo está hablando. Cuando dice que la ley dice que la mujer debe estar sujeto. Porque esa era la voz de Dios. De la boca de Dios, pero algunos dicen que eso es lo que muestra este versículo, es un orden imponido por causa del pecado. No es una reflexión del liderazgo masculino desde el principio. No, porque mira cómo dijo Adán en el siguiente versículo. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Entonces, de dónde debe encontrar Adán autoridad para manejar su conducto? De Dios mismo. ¿De su esposa? No, No, de de Dios Dios mismo. De Dios. Pero Adán mismo cambió el orden. Entonces Dios no estaba
contento con eso, por eso Dios reafirmó en 2 puntos. Primero, en la maldición a la mujer, y segundo, en la maldición en respuesta al hombre, maldeciendo la tierra porque él había cambiado el orden, dando más autoridad a la palabra de su esposa que A la palabra de a Dios. la palabra de Dios. Entonces allí Dios reafirmó ese orden. No debemos tomar eso por grato en la sociedad moderna, tampoco en el hogar o en las iglesias. En todo caso, 1 Timoteo 2:12 es un jalón de orejas para los varones que están manifestando ausencia de su autoridad Correcto. en la familia, porque aquí está diciendo, no, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. No permito que las mujeres enseñen y ejerzan dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Aquí está dando una censura a aquellos maridos que, al igual que Adán, están dejando que las esposas estén por encima de sus roles. Es decir, Dios le asignó al hombre un rol, pero ante la indolencia y descuido y irresponsabilidad del hombre, hay mujeres que se están empoderando. Pero aquí Un buen punto. Pablo, me imagino que está queriendo decir, ok, a ver, vamos a ordenar las cosas. Exacto. Y en versículo 35 de 1 Corintios 14 es 14, aún más 35. claro eso. Porque él dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a quién. A sus sus maridos. maridos. Pregunta dónde. A sus En su maridos. casa. En casa. En casa. ¿Quién tiene la autoridad en la casa? El sacerdote, el marido. sacerdote, el marido. esposo. Entonces, mira cómo él está. Entonces aquí puede ver que él no está solamente preocupado que las mujeres usurpan la autoridad masculina en la congregación. Él también está protegiendo la autoridad del varón también en el hogar, no solo en la iglesia. Porque mira, vayan a su casa, preguntan sus maridos, ¿por qué él dijo eso? Porque es indecoroso. Sí. Para que si hay en caso mujeres que están bien animadas para aprender la palabra de Dios, para ordenar su vida según la palabra de Dios, que esas mujeres no corren saliendo rápido en su crecimiento y dejando sus esposos atrás. Entonces, él en sabiduría celestial da un mandato para que no hay para proteger las iglesias de presidencias. Entonces, váyanse, no pregunte a su pastor. Yo sé que ustedes son tan interesados en la palabra como María mismo, que Jesús dice que ese interés en la palabra de Dios no voy a quitar. Claro. No es malo que una mujer está interesado en la palabra de Dios, interesado en teología. En No es aprender. malo. Yo no voy a quitar. Jesús dice que esa parte no va a ser quitado de ella. Pero María vuelve a su casa, pregunta a su marido. Pero mi marido no sabe. No pregunta a su padre, pregunta a su marido. Y entonces cuando llega a su casa, pregunta a su marido. ¿Qué va a decir su marido? Ay, no sé, pregúntale al Pero yo pastor. no sé, pregunta a su pastor. Pero ellos dicen no debemos preguntar a nuestros maridos. Y él va, no, yo no tengo nada que ver con esas cosas. Pero la persistencia De la mujer. tanto de la iglesia en mantener el orden y de la mujer en su curiosidad para conocer, va a llegar a algo como lo que dice Jesús en el parábola del juez duro y el juez injusto. Ese juez era duro, no respeta a Dios, no respeta al hombre, pero Por la por la insistencia. insistencia de la mujer del viuda que tenía su hijo en prisión injustamente, viniendo día tras día, ¿qué dice el juez injusto? Si yo no da justicia a esa mujer, No me va a ella dejar va a dormir. seguir viniendo y va a cansarme. Eventualmente, eso es lo que el marido va a hacer. En su mente va a decir, cada vez yo digo que ir a preguntar a su padre. Es que no, tenemos que preguntar a ti. Entonces, dame la respuesta. ¿Qué él va a hacer? Finalmente va a rendirse y como él no empezar a sabe bien buscar. su Biblia, quizás va a ir a Google. ¿Ves Quizás tú? va a ir a Wikipedia. Pero va a en el comenzar. proceso de tiempo él va a aprender a utilizar herramientas bíblicas para ayuda. Él va a buscar una concordancia, él va a comprar un diccionario bíblico y
entonces va a comenzar A asumir el su rol rol que de estaba liderazgo descuidando. como profeta, como sacerdote en el hogar. Esa es la razón que que Pablo dice, no para oprimir a la mujer, pero para proteger las iglesias a través de la influencia de la restauración del orden espiritual en el hogar. En todo caso, el texto que Pablo menciona acá, y si quieren aprender algo, digo a las mujeres, pregunten en casa a sus maridos. No era porque simplemente aquí se les estaba coartando el derecho de preguntar, de levantar la mano. No era en ninguna forma. Simplemente esta parte estaba empujando a la mujer a que motive a su hermano, Claro. a su marido, a ejercer el liderazgo. Correcto. Y eso es algo que vemos hoy día. Hay muchas iglesias donde hay muy poca participación de los varones. Y entonces, ¿qué dicen las hermanas? Yo asumo, no hay quien haga, yo lo voy a hacer. Y es un rol, o sea, ellas brincan en desesperación, pero no de acuerdo a conocimiento. Pablo dice que hay gente que tiene celo, pero no de acuerdo a ciencia. Claro. Entonces tenemos que ser conscientes. Sí, podemos tener celos por las cosas de Dios, pero entonces hagámoslas tal como Dios dice. Ahora hablemos, ahora? sí, hablemos un poco sobre una de las figuras que ha sido utilizado en las corrientes que apoyan la consagración de mujeres al pastorado. Febe, por ejemplo, en Romanos 16, si no me equivoco, está mencionado, Pablo lo recomienda, por favor traten bien a Febe, les dice, y le dice que ella es una diaconisa. Ahora me gustaría que hagamos así brevemente la diferencia entre los roles a ver, ¿cuál es la diferencia entre un diácono? Si bien en muchos casos a los diáconos se les impuso las manos también, pero también ha habido apóstoles, discípulos y diáconos con imposición de manos a varones. Sí, hermano Podemos- Eduardo, antes que ir allá, quiero clarificar el aspecto de lo que él dice que no permite que la mujer enseñe. A ver, Porque ahí en su carta a Tito, que era un pastor, capítulo 2, él dijo en versículo 1 al versículo 5, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, eso tiene que ver con sana doctrina, esa instrucción. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte. Aquí, hablando sobre ancianas, no está hablando sobre mujeres que habían Liderazgo. recibido la imposición de mano, solo por En edad. senioridad, que son Son mujeres mayores. mujeres de experiencia. Las ancianos, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadores ni esclavos del vino, pero maestras del bien. Del bien. Entonces, ¿cómo ellos son maestras si no enseñan? Mira lo que él dice inmediatamente de eso. claro. Que enseñen. Parece entonces es una contradicción de lo que él había dicho. Pero recuerda que él dice, en la congregación. En el autor, él dice que no permite que la mujer enseñe en la congregación. Ya. Ahora él está diciendo, ¿por qué no permite que enseñe en la congregación? Porque si enseña en la congregación, la mujer va a estar ejercitando una autoridad encima de 8 cabezas del hogar. Exacto. Pero hay un contexto correcto donde la mujer cristiana puede Enseñar, enseñar y ejercer el un- rol de maestra también. Sí, maestro, de maestra. ¿Pero dónde? Que ¿Enseñan a las quién? jóvenes. a las mujeres. A las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos y ser prudentes, castas. Entonces, la mujer tiene autoridad para enseñar a mujeres, A pero sus no, hijos también. no a los varones. Eso es lo que debemos entender. Porque en 1 Pedro capítulo 3 vemos esa misma afirmación. No solo Pablo está afirmando eso. En 1 Pedro capítulo 3, hablando consejo a una mujer que tiene un marido no convertido, hasta en eso el apóstol dice, tiene que ganar a su marido a los pies de Jesucristo, pero sin la palabra, sin instruyendo a él por la palabra, Sino por el su ejemplo. propia conducta de sumisión y respeto. Aquí ahora él dice,
enseña a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos y ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Es como parte de sana doctrina. Es importante. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Este asunto es serio. Importante. Si este orden que Dios estableció en el hogar no es mantenido, ¿qué va a pasar? Vamos La a palabra de blasfemar. Dios Es blasfemada. va a ser blasfemada. Entonces, ¿cuánto más si nosotros transgredimos ese orden en la iglesia? ¿Qué va a pasar? Vamos a destruir lo que Cristo mandamos a edificar. ¿Y qué dice Pablo? Si yo destruir las cosas que yo tengo que edificar o edificar las cosas que yo tengo que destruir, yo hacerme mí mismo un transgredor. Tenemos que tener cuidado en eso. Y es por eso vemos en Tito 3 y en 1 Timoteo 3 que el primer mandato sobre un obispo, un líder que va a ser consagrado, es que tiene que ser marido de una sola mujer. ¿Sí? Que tenga en orden su casa. Y que sepa dirigir su hogar. Ejerce su liderazgo. Si la base de calificación para liderazgo como anciano, diácono y pastor en la iglesia es experiencia y éxito en liderazgo en el hogar, en la familia. Entonces, ¿cómo entonces vamos a poner en la iglesia mujeres como líderes espiritual si no hay contexto bíblico para que ellos sean gobernadores en su propia casa, para poner en sujeción a sus maridos y sus hijos? Sí tiene autoridad para poner sobre sus hijos, pero no tiene autoridad sobre sus maridos. Entonces, no hay pretexto bíblico o contexto bíblico que una mujer ejercer autoridad así como anciano, como pastor, como diácono en la iglesia, simplemente por el hecho que no tiene precedente de ese tipo de autoridad en su propio hogar. Porque en Hechos capítulo 6 habla de la elección de diáconos. Voy a resumirlo así. En la elección de los diáconos, había muchas quejas, parecía de judíos que vivían fuera de Jerusalén. Entonces se quejaban, decían, bueno, las viudas judías están siendo atendidas, pero nuestras viudas, de los que han sido, de los helenistas, no estaban siendo atendidos, pero no era porque había falta de voluntad por parte de los 12, porque tenían un fondo al parecer, ¿no? Un fondo que habían acumulado para ayudar a las viudas, a los huérfanos. Entonces los judíos griegos se quejaban. Entonces, entre las palabras que mencionan los apóstoles, decían, no es justo que nosotros dejemos la ministración de la palabra para atender los asuntos de las viudas. Entonces vamos a elegir ancianos. Eligieron 7 ancianos. Y es interesante que ellos utilizan la palabra mesas. Mesas, a las mesas, sí. Claro, implicaba darles de comer, la ropa, el cuidado material. El servicio de cuidar la necesidad física. Físicas y materiales de las mujeres. Ellos tenían otra responsabilidad que era atender las necesidades espirituales. El ministrar la palabra de Dios. ¿Qué implica eso, el ministrar la palabra de Dios? ¿Y cuál es la diferencia entre ministrar la palabra de Dios y atender a las mesas? Porque en ese contexto también entra después Febe, ¿no? Más adelante que Pablo los recomendó también, por favor, atiéndanla bien porque ella es diácona. Ahora, había un diaconado con diferentes roles también. Correcto. Sí, la palabra en el griego es diáconos, pero la palabra puede ser utilizada en 2 contextos. En el contexto de un oficio formal en la iglesia o el contexto de simplemente servicio, porque la palabra diácono siempre existía. Claro, era Antes servidor. que los apóstoles apartaron esos 12 hombres, siempre había diáconos. La palabra existía antes. Entonces, la palabra existía como siervo o ministro. Entonces, Phoebe era un buen siervo, alguien que estaba mostrando hospitalidad
a los miembros de la iglesia o los líderes de la iglesia estaban cuidando las personas en su comunidad, estaba mostrando una buena disposición como una sierva de Dios. Servidora. Sí, servidora de Dios. Que sería el mismo caso de, aunque no se la menciona en la Biblia como diaconisa o diácona en todo caso, a Tabita, Dorcas, que hacía Sí. prácticamente la misma función. Exactamente, mismo. Dorcas se dedicaba a ministrar a los necesitados. Era una diácona, Era aunque una- no se una la menciona sierva, como diácona. Pero hay muchas otras que Pablo también, es más, si uno va a Romanos 16, no solamente habla de Febe, habla también de María. Dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre nosotros. O saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Todas estas mujeres trabajaban en la obra del Señor. Chloe, Apia, Sí. Evodia, Lidia, Sintique. pero eran mujeres en las cuales no ejercían liderazgo espiritual sobre las iglesias. Ellas no organizaban iglesias, ellas no eran apóstolas. No bautizaban. No bautizaban ni cuidaban el rebaño espiritual. No ministraban la palabra de Dios en el sentido de instruir a la iglesia, ¿no? Claro. Y Porque eso estaba bajo la responsabilidad del varón. Del pastor del o pastor. del anciano, Ya que ejerce el mismo rol. Anciano y pastor ya habían es obviamente igual. en el tiempo apostólico diáconos a quienes también se les imponía las manos para ministrar la palabra de Dios, pero no hay mención de mujeres en No. ese sentido. Pero hermano Eduardo, hay muchos que dicen que es claro, en Cristo ahora no hay griego, ni judeo, ni varones, ni mujeres. Entonces, ¿por qué estamos confundiendo el asunto si la palabra de Dios en el Nuevo Testamento afirma eso? ¿Ya? ¿Jesús sabe eso? Por supuesto, Él es el omnisciente. Pero, ¿qué ejemplo vemos en el ministerio de Jesús? Vemos una discriminación contra la mujer, que Jesús era una persona machista que oprime a la mujer. De ningún momento. Ninguna No, forma. por supuesto Algunos que no. de sus discípulos más cerca eran mujeres. Marta, María. Marta, María, Las que María estuvieron- Magdalena. Sí, Las que estuvieron al pie de la cruz. sí, fueron otros mujeres. sus discípulos Fueron varones a embalsamar su cuerpo. que no estaba ahí en la cruz. Vemos una buena representación de discípulos fieles y valientes en mujeres. Claro. Pero aún en el gran maestro no vemos una imposición de manos sobre mujeres para asumir roles de liderazgo Simplemente porque no hay como contexto. apóstol Claro, o como los 70 que él había enviado. No. claro. Porque para imponer manos había un requisito, que sean marido de una sola mujer y que gobiernen bien su casa. Tenía que haber gobierno previo de contexto para Tenían que ya haber tenido. También el apóstol Pablo dice que no se puede, aun cuando sea un varón, que no se puede imponer manos sobre neófitos. que desconocen la palabra Eso es de Dios. muy importante, porque no es el hecho de que sea un varón. Claro. El hecho de que sea un neófito quiere decir una persona que no tiene experiencia. Entonces, por eso dan ese calificativo. Tiene que ya haber tenido cierta experiencia en liderazgo local. Y eso comienza Amén. en el hogar. Amén. Bueno, sabemos que hay mucho para hablar, pero esperamos que con estos argumentos que nosotros intentamos que sean base para una interpretación correcta de los textos que Pablo hace mención en relación a las mujeres y su rol dentro de la iglesia y dentro de la familia también. Antes de concluir, vamos a tener un espacio musical.
divinal satisfaz, pois teu amor divinal satisfaz. Sim, quero a Cristo bem junto estar, até lá no além conseguir aportar. Lar eterno, lar de esplendor, lá estarei junto ao meu Salvador. Lá cantarei todo o seu grande amor. Amén. Alabado sea Dios. Gracias, hermana Sayonara, por este himno especial. Ya para finalizar, hermana Kerry, ¿cuál es la motivación? Bueno, queremos referirnos con mucho cariño a aquellas hermanas, mujeres, líderes en sus iglesias que están ejerciendo un rol en sus buenas intenciones, pero ¿cuál está siendo la motivación de muchas mujeres a empoderarse dentro del liderazgo de la iglesia? Bueno, yo lo veo desde este punto de vista. Uno de ellos puede ser ignorancia, puede ser la tradición de lo que vemos y sencillamente yo sigo eso que he visto y que he aprendido, desinformación bíblica. Otro punto puede ser también una ambición malsana y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Y por favor, mis hermanas, si usted, porque yo le digo algo, en la iglesia de Cristo hay tanto que una mujer puede hacer. Enseña a otras mujeres, ella puede practicar la hospitalidad, ella puede escudriñar la palabra del Señor, ella también es recipiente de dones que edifican a la iglesia, ministra a los necesitados, puede ir a los hospitales, visitaciones, o sea, hay tantas cosas que se puede hacer. Pero usted me va a decir con el corazón en la mano, yo quiero estar allí, liderando y siendo la pastora del rebaño. Tenemos que tener mucho cuidado porque podemos ser llevadas, aún con buena intención, por el mismo principio que movió a Coré. Y podemos estar atentando contra el Señor. Podemos ser llevadas por una misión malsana, por codicia, la misma incluso que llevó a Miriam a decir, pero ¿por qué Moisés y yo no? Y el Señor le reprendió. Entonces, ¿saben qué? ¿Por qué mejor no tomamos el tiempo como mujeres de escudriñar la palabra de Dios y preguntarle realmente al Señor en oración, Señor, ¿dónde quieres que te sirva? Yo estoy dispuesta a ser esa Febe, yo estoy dispuesta a ser esa Dorcas. Dorcas fue tan honrada que hasta los hermanos llamaron a Pedro. Dice, traigan a Pedro porque no podemos perderla. Pero ella no recibió imposición y estaba feliz
de la obra que hizo y se valoraba la obra que hizo. Se valoró tanto que Dios tuvo que traerlo de nueva vida. Tuvo que traerlo de nueva vida. Entonces, ¿por qué vamos Era a tan codiciar lo que Él no nos ha dado cuando hay tanto por hacer? Trabajemos muy duro, pero en aquello que Dios nos ha dicho que hagamos. Amén. Especialmente en nuestros hogares. Amén. Bueno, gracias por estar en nuestra compañía y nos vemos de aquí a un mes. En el próximo programa tenemos muchas sorpresas. Dios le bendiga.